Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y en este video les voy a hablar de una serie que me tiene fascinada, una serie que me enamoré de esta producción que es italiana. Estoy hablando de La amiga estupenda. No es nueva. La segunda temporada se emitió en el 2020 y la tercera temporada se acaba de estrenar. Como les digo, no es una novedad, pero yo sí la descubrí, hace poco la descubrí el viernes de hecho, y me enganché de tal manera que terminaba un capítulo y seguía con el siguiente, a tal punto de que para el domingo, del viernes al domingo, había terminado de ver las 2 primeras temporadas y estoy esperando, cruzo los dedos por tener un poco de tiempo libre durante la semana para ver aunque sea los primeros capítulos de la tercera temporada. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el argumento? No voy a hacer ningún spoiler, voy a hacer una reseña general sobre la trama, pero mi intención es en futuros videos dedicarme en profundidad a cada uno de los personajes y sobre todo analizar las complejas relaciones que se dan entre ellos. Y también me gustó tanto esta serie que tengo planeado leer los libros, me despertó la intriga, quiero leer la trilogía. Es una serie que se basa en una trilogía de la escritora italiana Elena Ferrante. Las protagonistas son 2 amigas, Lenú y Lila, y la historia está narrada en primera persona por Lenú, está contada desde la perspectiva de Lenú. Al comienzo del primer episodio nos encontramos con Lenú, que ya es una mujer mayor, y ella recibe un llamado en el que le informan que Lila había desaparecido. Pero había desaparecido no que alguien la había raptado, sino que ella había decidido desaparecer, había huido. Y ahí es este hecho el que provoca que Lenú se decida a escribir la historia de ambas. Las protagonistas son 2 amigas, Lenú y Lila, y la historia está narrada en primera persona por Lenú, está contada desde la perspectiva de Lenú. Al comienzo del primer episodio nos encontramos con Lenú, que ya es una mujer mayor, y ella recibe un llamado en el que le informan que Lila había desaparecido. Pero había desaparecido no que alguien la había raptado, sino que ella había decidido desaparecer, había huido. Y ahí es este hecho el que provoca que Lenú se decida a escribir la historia de ambas. Para poder hacerlo tiene que hacer memoria y retroceder en el tiempo, y por eso la mayor parte de la serie es un flashback. Nos vamos al año 1950 a un barrio humilde de Nápoles. Y ahí observamos o descubrimos cómo fue la niñez de Lenú y de Lila y sobre todo cómo se genera este vínculo, esta amistad tan fuerte entre ellas. Lila y Lenú vivían en el mismo barrio y además iban al mismo grado, pero nunca habían hablado, eran muy distintas. Por un lado tenemos a Lenú, que era muy buena alumna, era la preferida de la maestra y era además más callada, más dócil, en contraposición a Lila, que era impulsiva, agresiva en muchos casos, en la mayor parte del tiempo era agresiva y vivía peleando con niños y con niñas, y por este motivo la hacían a un lado, las demás niñas la hacían a un lado y ninguna quería ser su amiga. Pero a Lenú, esta niña tan extrovertida, tan valiente, tan segura de sí misma, le llamaba la atención, sobre todo porque tenía características tan distintas a ella. Y este interés que Lenú sentía por Lila aumenta cuando la maestra se da cuenta de que su alumna más rebelde era superdotada, o no sé si superdotada, pero sí era muy muy inteligente porque había aprendido a escribir sola, había aprendido a escribir de forma autodidacta. Ellas finalmente se hacen amigas y
además de vivir las típicas aventuras infantiles, comparten lo que las une también es el amor por los libros. Tienen una infancia, las dos, una infancia relativamente feliz. Digo relativamente porque ambas venían de familias numerosas y de escaso dinero. Así que sí existían problemas en sus familias, pero dentro de todo sí tenían una infancia feliz. Hasta que ocurre un hecho que las marca a ambas, tanto individualmente como la relación que ellas tenían. Su amistad queda marcada por este acontecimiento. En aquella época, estamos hablando de la década del 50 y sobre todo en el contexto social del que provenían Lenú y Lila, que pertenecían a familias de clase trabajadora, se estilaba o se acostumbraba a que los niños fueran a la escuela para aprender lo básico, leer, escribir, sumar, restar y no mucho más. Y en numerosas ocasiones eso era mucho más de lo que sus propios padres habían recibido porque muchos eran analfabetos. Pero la maestra que llevaba el grado en donde las chicas estudiaban ve mucho potencial en las dos. Las dos eran muy buenas alumnas, tenían ganas de aprender, entonces ella decide hablar con los padres de ambas para intentar que ellos continuaran mandando a sus hijas para que ellas pudieran seguir estudiando. Y acá hay dos reacciones distintas. El padre de Lenú, que era celador, decide seguir el consejo de la maestra y que su hija siga estudiando a pesar del esfuerzo que iban a tener que hacer para que ella continuara en la escuela. Pero el padre de Lila, recordemos, ella era la brillante, la chica superdotada, no acepta la sugerencia de la maestra y no la deja que continúe estudiando, a pesar de que Lila quería estudiar, ella quería seguir aprendiendo, pero el padre no permite que ella continúe en la escuela. Y esto genera una cicatriz, un resentimiento muy grande en Lila, que le dura, creo, toda la vida. Y además hay no un quiebre, no sé si llamar quiebre en la amistad, pero sí de alguna forma los caminos de ambas se separan porque Lenú seguía estudiando mientras que Lila había comenzado a trabajar en la zapatería del padre. La historia no se queda solamente en la niñez, sino que transcurre o abarca tanto la adolescencia como la primera juventud de estas dos amigas, y de esta forma descubrimos que Lila se convirtió en una mujer bellísima, y esa belleza sumada a su personalidad, una personalidad muy fuerte que resultaba muy atractiva para los hombres, era un combo explosivo que le trajo muchísimos problemas a Lila. A ella su belleza le provocó muchísimo dolor. Como les dije, no voy a hacer ningún spoiler, pero esa pasión que despertaba en los hombres le provocó muchísimos problemas. Por su parte, Lenú se había convertido en la chica culta del barrio, algo muy infrecuente en una mujer de aquella época y sobre todo en la clase social a la que ellas pertenecían. Y ella, por su parte, tiene que lidiar con su inseguridad, con su timidez y con su falta de autoestima. Una tenía la belleza, Lila tenía la belleza y Lenú tenía la educación. Es una historia en la que hay amor, pasión, hay desilusiones, hay traiciones. Me encantó y además están muy bien logrados los personajes, con virtudes, con defectos, están muy trabajados y muy bien logrados todos los personajes y sobre todo los personajes o las personalidades de las protagonistas. Lila tenía la belleza y Lenú tenía la educación. Es una historia en donde hay amor, hay pasión, hay desilusiones, hay traiciones, no le falta nada y además los personajes están muy bien logrados, con virtudes, con defectos, sobre todo los de las protagonistas, son personajes muy complejos y muy completos y además
están muy bien plasmados los conflictos y los prejuicios sociales que existían en aquella época. No me refiero solamente a la cuestión del género, todas las limitaciones que tenía que enfrentar una mujer por el hecho de ser mujer, sino también las limitaciones sociales. La clase social en la que nacías se convertía de alguna forma en una barrera, como que podías llegar hasta un punto y más allá es como que no estaba bien visto. Esto lo vemos sobre todo en Lenú, que ella quiere estudiar y en un momento de su vida un profesor le dice que ella ya había logrado bastante para el lugar del que había salido, pero no como un halago, sino como diciendo que ya había logrado todo lo que una persona de su clase social podía lograr, que no se esforzara porque no iba a poder alcanzar mucho más. Así que todos los prejuicios sociales de la época también están muy bien plasmados en la serie. No me queda más que recomendárselas 100%. A mí me encantó, así que les dejo esta sugerencia por si quieren ver alguna buena serie. Si les gustó la reseña, déjenme un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.